Continuando con esto de la hemoglobina y mioglobina, vamos a ver cómo se oxigena cada una de ellas, ¿ok? Porque hay bastantes diferencias en esto particularmente. Entonces, las proteínas o las propiedades que tienen estas proteínas al unirse al oxígeno, como les decía, pues son algo distintas. Las características para enlazar oxígeno, eh, pues se pueden ver cuando se describe a través de una curva de unión de estas proteínas al oxígeno, es decir, del grupo hemo que contienen estas proteínas al oxígeno, que es la representación, como pueden ver acá, de la fracción de saturación frente a la concentración de oxígeno, ¿ok? Es decir, la presión parcial de oxígeno y la saturación que puede haber. La fracción de la saturación que está en el eje Y se define como la fracción de todos los posibles centros o todos los posibles centros de unión que tienen estas proteínas para unir oxígeno. El valor de Y va a variar entre 0, que sería esta parte acá abajo, donde todos los centros que pueden ser ocupados van a estar desocupados en este caso, y 1, que estaría por acá arriba, sería donde todos los centros están ocupados. La concentración de oxígeno se expresa más cómodamente como su presión parcial de oxígeno. Eso lo vamos a ver en otras diapositivas más adelante, que sería P oxígeno, pues. Para la mioglobina se obtiene una curva compatible, como la pueden ver acá, que está en azul, ¿ok? Una curva con un simple equilibrio químico. La fracción de moléculas de mioglobina con oxígeno unido, como pueden observar, crece bruscamente al aumentar la presión parcial de oxígeno, ¿ok? Crece abruptamente. Y luego se mantiene de una manera constante cuando llega un momento determinado. La semisaturación es lo que representa esto que dice acá, que es P50, que es donde el 50% de la molécula va a estar saturado. Y se alcanza en un valor tan bajo o mucho más bajo que el de la hemoglobina, que pueden observar acá en rojo. Como les decía, esa curva de hemoglobina, la unión que tiene con el oxígeno, los glóbulos rojos, muestra características bastante notables y diferentes. Como ven, no se parece a la curva de unión simple de la mioglobina, y esta tiene una forma más como de S. A estas curvas que tienen esta forma de S se les denomina curvas simoideas debido a su forma y viene de la letra griega sigma. Noten también que la unión del oxígeno es mucho más débil que en la mioglobina. Eso lo vemos por la semisaturación que puede tener, que se alcanza a un valor de P50 muchísimo mayor, quizás unos 26 torr o milímetros de mercurio. Por el contrario, la mioglobina lo hace mucho más rápidamente, quizás alcanza ese valor a los 2 torr o 2 milímetros de mercurio. Esta curva de unión se obtiene empleando hemoglobina en los hematíes. En el interior de esas células, la hemoglobina interacciona con otras moléculas que van a contribuir a esa oxigenación o desoxigenación, como lo son el 2,3-bifosfoglicerato, una molécula que disminuye de una forma bastante fuerte la afinidad que puede tener el oxígeno o la hemoglobina por el oxígeno. Eso lo vamos a ver enseguida en esta clase. Una curva de unión sigmoidea indica que la proteína posee comportamientos bastante especiales de unión. La forma de la curva pone de manifiesto que la unión del oxígeno a ese centro de la molécula de hemoglobina aumenta la probabilidad que se oxigene muchísimo o que tenga más oxigenación en los centros que están desocupados. Eso lo vamos a explicar ahorita. La liberación de oxígeno, porque recuerden que no solamente es la afinidad que va a tener la molécula por el oxígeno, sino que también ese oxígeno debe ser liberado de los hematíes, y eso lo debe hacer también con facilidad, puesto que dentro de las funciones que tiene la hemoglobina es justamente conducir el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Ese comportamiento que tiene o que se ve acá en esta curva de saturación es lo que se denomina
como unión cooperativa, porque las reacciones de unión en los centros individuales de cada una de las moléculas de hemoglobina no son independientes unas de otras. Y eso también lo vamos a explicar con ese tipo de unión. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, esa unión cooperativa del oxígeno a la hemoglobina se debe justamente, como les decía, a los cambios de presión que hay desde los pulmones para poder cargarse de oxígeno y llevarlos hasta los tejidos. En los pulmones, la presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 100 torr hasta los tejidos, que esos tejidos, algunos de ellos metabólicamente bastante activos, donde la presión disminuye muchísimo, quizás hasta unos 20 torr, y entonces allí es donde debemos considerar ese comportamiento cooperativo que presenta la hemoglobina por el oxígeno. En los pulmones, la hemoglobina se satura casi por completo. Veamos acá si pasa. La hemoglobina se satura casi por completo con el oxígeno y, bueno, puede de alguna manera liberar muchísimo más oxígeno a estos sitios específicos donde va a ser requerido. Y aquí es donde comienza ese juego entre lo que es la presión parcial de oxígeno y las moléculas que se han formado, como CO2, como protones o hidrogeniones, y también cómo va a actuar el 2,3-bifosfoglicerato en esto. Es decir, la hemoglobina, además de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los músculos o hacia esos órganos metabólicamente activos, pues también tiene la capacidad de transportar el CO2 y los hidrogeniones que se forman allí hasta los pulmones. Como les decía, la unión que se da entre el oxígeno a una de estas subunidades que presenta la hemoglobina, pues favorece que se adicione otro oxígeno a las otras que están allí. Por lo tanto, hay un movimiento en esa molécula y esto es lo que se denomina como cooperatividad. Y además, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a depender, además del pH, como les decía, del CO2, de otra molécula llamada 2,3-bifosfoglicerato. Aquí vemos cómo es la formación del 2,3-bifosfoglicerato. Esto lo vamos a ver más adelante en la materia, pero justamente pues esta molécula se forma en la glicólisis, en uno de los pasos específicos de la glicólisis, donde se va a formar esta molécula. Y se sabe que hay por lo menos una molécula de estas por cada molécula de hemoglobina que existe. El 2,3-bifosfoglicerato se va a unir a un sitio específico, que es una cavidad central que va a estar entre las subunidades beta de la desoxihemoglobina. Esta cavidad está formada por aminoácidos que contienen carga positiva. Esos aminoácidos son como lisina y la histidina, y entonces por su característica química pues puede interaccionar con ella, con esos grupos cargados que en el caso de los 2,3-bifosfogliceratos son negativos y por supuesto se unen formando puentes salinos con los aminoácidos que están presentes allí justamente. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta para lo que vamos a conversar un poco más adelante. De lo que estábamos hablando específicamente, bueno, es que esa cooperatividad se va a dar específicamente porque el hecho de que una molécula de oxígeno se una a uno de los hierros que están presentes en la estructura cuaternaria de la proteína, de la hemoglobina, pues debe hacer de alguna manera más fácil que los demás oxígenos se unan a los otros sitios específicos que tienen para eso. Pero como hay una gran distancia entre estos centros, o sea, los hierros, no se pueden dar interacciones que sean directas entre ellos. Es así que para acoplar estos centros, pues se buscaron otros mecanismos desde el punto de vista evolutivo, mecanismos indirectos. Estos mecanismos están íntimamente relacionados con lo que es la estructura cuaternaria de la hemoglobina en este caso. Al unirse el oxígeno, pues la hemoglobina
lo que hace es que va a experimentar ciertos cambios, que son cambios muy importantes en su estructura cuaternaria. Así, los dímeros alfa 1, beta 1 y alfa 2, beta 2 van a hacer un giro de aproximadamente 15 grados entre sí. Y los propios dímeros, aunque cambian muy poco ellos per se, dan estos cambios de desplazamiento en esa conformación y hacen que la interfase entre los dímeros alfa 1 y beta 1 y alfa 2 y beta 2 se vea afectada y que se produzca la transición. En estudios bastante recientes, quizás, donde se han estudiado estos cambios, se puede ver cómo estos dímeros pues tienen una mayor libertad de movimiento con respecto a el estado de oxigenación y de exoxigenación. Así entonces hablamos que hay un estado de la molécula que se llama estado T. Esa T se refiere a estado tenso de la estructura cuaternaria que presenta la forma desoxi de la hemoglobina, es decir, cuando la hemoglobina está desoxigenada, ya que esta es muy forzada por las interacciones entre las subunidades que hay. La estructura cuaternaria es completamente diferente, la forma oxigenada de la forma desoxigenada. Cuando está oxigenada se le denomina forma R o relajada de la hemoglobina. ¿Ok? Esperemos acá que cambie. Que es la forma relajada de la hemoglobina. Fíjense, después de comprobarse que la forma R de la hemoglobina está menos contrañida que la forma T, pues se han podido hacer pues muchísimos estudios alrededor de esto. Y es importante que resaltemos que en el estado R los centros de unión para oxígeno están libres de esa tensión y pueden unir oxígeno con mucha mayor facilidad. De allí es que entonces en la forma T de tensa la hemoglobina está mucho más compacta y en el momento en que se logra unir el primer oxígeno al primer grupo hemo, pues hay esas rotaciones y esos cambios en la molécula per se y la transforma en una hemoglobina más relajada donde las otras moléculas de oxígeno pueden unirse. Al desencadenarse en el tetrámero de la hemoglobina el cambio conformacional del estado T al estado R, la unión de oxígeno a cada uno de los centros pues va a aumentar muchísimo más, lo cual aumenta la afinidad de unión de la hemoglobina a los demás centros. Esto es lo que se denomina entonces cooperatividad de la hemoglobina y puede explicarse o se explica por varios modelos que se han ideado. Sin embargo, ninguno de los dos modelos explica totalmente qué es lo que sucede y se ha hecho de alguna manera la unión de esos dos modelos y ver cómo uno llamado concertado lo explica de una manera y el secuencial lo explica de otra. Sin embargo, la unión de ambos pues nos da mucha mayor satisfacción desde el punto de vista de conocimiento para ver cómo se alcanza. Los cambios estructurales que se dan en los grupos hemo se transmiten en esa interfaz. Entonces, fíjense, la unión del oxígeno a un centro de estos, o sea, un centro hemo, puede desplazar el equilibrio, como les decía, de la forma T a la forma R, es decir, de la forma tensa a la forma relajada. Lo mismo también sucede en la mioglobina. La unión de oxígeno lo que va a provocar es que se mueva cada átomo de hierro de la hemoglobina desde la parte de afuera donde se encuentra a un plano un poco más metido en aquel hueco que les nombraba de la porfirina. Cuando se desplaza el átomo de hierro de esta manera, el residuo de histidina que está unido al quinto centro de coordinación, por eso hablábamos de esos centros de coordinación, también se mueve con él. Y este residuo de histidina forma parte de la alfa hélice, que también se desplaza. Por lo tanto, vemos que hay un movimiento. También en el extremo carboxiterminal de esta alfa hélice está situado o está ahí justamente en la interfase de los dímeros alfa y beta. Entonces, el cambio de posición que se dé
donde está el grupo hemo, cuando hay el movimiento de la primera oxigenación, pues se transmite de alguna manera a la posición del extremo carboxilo terminal de la hélice, que lo que hace es favorecer la transición del estado del estado T al estado R. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que la transición estructural del ion ferroso de una subunidad se transmite de una manera indirecta a las demás subunidades. Entonces, ahí viene un reordenamiento de la interfase entre los dímeros. Y esto suministra entonces que haya de alguna manera una comunicación y por lo tanto ese movimiento hace que el oxígeno y la hemoglobina pues se unan más rápidamente justamente a lo que veníamos conversando, que es la oxigenación de la hemoglobina como tal. Entonces, como pueden ver, esto es justamente lo que de alguna manera explicaría pues la cooperatividad que vemos en estos sitios específicos. Vamos a hablar un poco de lo que es o lo que se denomina como cambios alostéricos que se pueden llevar en la molécula. Fíjense, tanto la presión parcial del oxígeno como el pH que hay en el ambiente, también la presión parcial de CO2 y por supuesto la disponibilidad de la molécula del 2,3-bifosfoglicerato, habíamos conversado que afectaban la capacidad para fijar el oxígeno de una manera reversible. ¿Qué se denomina efectores alostéricos? Bueno, estas moléculas justamente que les he nombrado no se unen al sitio donde se une usualmente el oxígeno. Por lo tanto, a todas esas moléculas que contribuyen en este caso a que haya desoxigenación o que, no sé, que se pierda la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno o que aumente la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, se le denominan efectores alostéricos. Y esto es porque la interacción de estas moléculas no se da en el sitio donde se une el oxígeno, en este caso, sino que se da en sitios diferentes de la molécula como tal. Entonces, de allí es que viene eso y vamos a ver cómo el transporte de oxígeno está íntimamente también relacionado con el transporte de CO2 desde estos sitios hasta los pulmones o también el transporte de protones. Entonces vemos y vamos a conversar de lo que se denomina como efecto Bohr. El efecto Bohr está determinado tanto por la cantidad de protones, es decir, hidrogeniones y el dióxido de carbono, que lo que van a hacer finalmente es estimular la liberación de el oxígeno por parte de la hemoglobina. Y como hemos visto hasta ahora, pues hay la cooperatividad del oxígeno que potencia en varios tejidos, que se va a potenciar en varios tejidos, y esto está reflejado justamente por el pH. Además, también les repito, como la molécula de 2,3-bifosfoglicerato. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a disminuir cuando el pH desciende. El pH usual de la sangre es de 7,4 y cuando la hemoglobina se desplaza a una zona que tiene menor pH, estas zonas, como les dije, son estos sitios donde hay mayor actividad, por lo tanto, pues se produce mayor CO2 y protones. Esto lleva entonces a que aumente la tendencia que tiene de liberar el oxígeno, la hemoglobina. En el transporte, por ejemplo, desde los pulmones, recuerden que en los pulmones el pH es de aproximadamente 7,4 y con una presión parcial de oxígeno de 100 torr. Hasta el músculo que está activo, por ejemplo, y más aún si está haciendo algún tipo de actividad o ejercicio, disminuye el pH aproximadamente a 7,2 y por lo tanto también disminuye la presión parcial de oxígeno quizás a 20 torr. Y esto es lo que da como resultado que el oxígeno pues se libere desde la hemoglobina. La liberación de hemoglobina pues se da casi por completo. Hay diversos estudios desde el punto de vista estructural y químico que han aportado bastante información sobre estas bases químicas que tienen lo que se denomina como efecto Bohr. Es decir, el efecto Bohr viene determinado específicamente por la concentración de protones que hay
en un sitio específico y el comportamiento de la hemoglobina. Bueno, entonces las cadenas alfa y las cadenas laterales de la histidina. Hay una histidina particular que está en la posición beta 146 y otra que está en la 122. Sus valores de pK son aproximadamente muy próximos a 7. Entonces, si las consideramos, este residuo que está situado en el extremo carboxiterminal de la cadena beta, en la desoxihemoglobina, el grupo carboxilo terminal de esta histidina 146 forma un puente salino con un residuo de la lisina que está en la subunidad alfa del otro dímero. Por lo tanto, estos son unos tipos de uniones específicos que se dan entre el dímero alfa y el dímero beta. Esta interacción pues bloquea la cadena lateral de histidina 146 en una posición que le permite de alguna manera participar en un puente salino con el grupo cargado negativamente del aspartato que está en la posición 94 de la misma cadena, siempre que esté protonado el imidazol de la histidina. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que se dan son puentes salinos y los que se rompen para que pueda haber el movimiento de la molécula es a través de puentes salinos y les permite esa rotación de la que hemos conversado. Los demás grupos también van a intervenir en la formación de puentes salinos si estamos hablando del estado tenso de la hemoglobina. La formación de estos puentes salinos que les estoy conversando, pues estabilizan el estado T, a la vez que favorece pues la tendencia, por supuesto, a liberar el oxígeno. Así, a pH alto, la cadena lateral de la histidina 146 no está protonada y entonces no forma el puente salino. Como ven, eso es parte de lo que se da dentro de la molécula para que se pueda dar estos puentes salinos y estos movimientos. Ahora bien, cuando el pH desciende, la cadena lateral de la histidina que les estoy conversando, que es la beta, o la que está en posición beta 146, se protona. Se forma puente salino con el aspartato beta 94 y se estabiliza por completo al estado T de la hemoglobina. Y de allí entonces es que depende cómo el pH actúa sobre la afinidad de la hemoglobina, bien sea para que haya oxigenación o bien sea para que esté desoxigenada, es decir, para que esté en su estado tenso o su estado relajado. Por su parte, también les conversé del dióxido de carbono. Esta molécula es una molécula neutra y de esta, por ser neutra, pues atraviesa la membrana del eritrocito o el hematíe y llega al interior de esta célula. En el transporte o el transporte de esta célula también se puede ver facilitado por transportadores de membrana, donde están incluidas unas proteínas que son responsables de los grupos sanguíneos RH. Este tipo de transportadores los vamos a ver en otra parte de la materia con más profundidad. El dióxido de carbono lo que hace es que estimula la liberación de oxígeno y lo hace a través de dos mecanismos. En primer lugar, la presencia de altas concentraciones de dióxido de carbono conduce a la caída o a la disminución del pH en el interior de la célula. Y lo vamos a observar acá en esta explicación, justamente donde interviene una enzima y donde se forman protones. Por esto que conversábamos al principio de la materia de lo que es el pH y cómo lo determinaba. El dióxido de carbono reacciona con el agua para formar ácido carbónico, que es esta primera reacción que está acá. O sea, se forma por el metabolismo CO2 y se une al agua. En esta primera reacción lo que se forma es ácido carbónico. Pero este ácido carbónico se acelera la reacción de formación por una enzima denominada anhidrasa carbónica, una enzima que es muy abundante en los eritrocitos y que, bueno, vamos a estudiar un poco más adelante. El ácido carbónico es un ácido fuerte. Si hablamos de ácido fuerte, ya conversamos de lo que eran los ácidos fuertes y débiles, y este ácido presenta un pKa de aproximadamente 3.5. Es decir, que una vez que este ácido se forma, como lo pueden observar acá, se disocia para dar un ion carbonato, bicarbonato, perdón, que es este, y el protón.
lo que origina, por lo tanto, la disminución del pH. Esta disminución del pH contribuye a que se estabilice la forma T por el mecanismo que les acabo de mencionar anteriormente, que son la formación o roturas de puentes salinos. El segundo mecanismo que tiene justamente esta molécula para estabilizar esa forma T consiste en una interacción química directa entre lo que es el dióxido de carbono y la hemoglobina, que es la que podemos observar acá en la parte inferior. Se estimula la liberación de oxígeno a través de este mecanismo y la molécula que se forma, o sea, ese dióxido de carbono, el efecto que va a tener sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se puede denotar en curvas de saturación, en ausencia y en presencia del dióxido de carbono y del pH, ¿ok? En presencia de dióxido de carbono, a una presión parcial quizás de 40 torr y un valor de pH de 7.2, el oxígeno es liberado rápidamente y la molécula pues lo cede más o menos en un 90%. Los grupos o el dióxido de carbono que estabiliza esas formas de desoxihemoglobina, al reaccionar con los grupos aminos terminales, terminan formando grupos carbamatos, que es lo que estamos viendo acá en la parte inferior derecha de la diapositiva, ¿ok? Y al reaccionar con estos grupos y que se formen esos grupos carbonatos, que están cargados negativamente en contraste con las cargas neutras o positivas de los grupos aminos libres, pues es lo que da esa reacción de unión. Los grupos aminos van a permanecer en esa interfase entre los dímeros alfa y beta. Estos grupos carbamatos que están cargados negativamente participan en la interacción que establecen esos puentes salinos del que les hablé y por lo tanto, pues, de esa manera es que estabilizan esa forma T, lo que lleva lógicamente a la liberación, pues, más apresurada del oxígeno. Este proceso también tiene un mecanismo por el cual entonces puede transportar el dióxido de carbono, pero justificaría quizás un pequeño porcentaje de ese transporte de dióxido de carbono hasta los pulmones. La mayor parte del dióxido de carbono liberado por los hematíes se va a transportar hasta los pulmones en forma de bicarbonato, formado a partir, por supuesto, de la hidratación del dióxido de carbono, cuando se hidrata acá, ¿ok? En el interior del glóbulo rojo. Y la gran cantidad de bicarbonato formado va a abandonar la célula, o sea, la célula me refiero en este caso al hematíe, a través de una proteína transportadora específica que va a intercambiar el bicarbonato por el ion cloruro de un lado a otro. Eso, como les dije, lo vamos a ver más adelante en la materia, pero para que ustedes ya tengan idea de estas cosas que estamos conversando en este momento, ¿ok? Y eso es lo que se denomina efecto Bohr, justamente por un lado por el pH y la contribución que aportaría justamente el bicarbonato. Y aquí vemos lo que es el efecto Bohr, como siempre, la saturación de la hemoglobina en el eje de las Y y la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio en el eje de las X. Y vemos cómo cuando el pH es de 7.4, que estaría en rojo, es el comportamiento usual de la oxigenación de la hemoglobina y cómo la disminución de protones libres, es decir, el aumento del pH, pues lo mantiene de una manera fisiológica. Ahora bien, cuando hay disminución del pH, que sería la línea verde, vamos a observar que cuando el pH cae un poco, quizás a 7.2, pues la liberación es muchísimo mayor, pero la oxigenación es más lenta. Esto es lo que nos indica que está más en forma T que en forma R. Por el contrario, si se aumenta el pH, pues la liberación del oxígeno es diferente a cuando el pH está más bajo en 7.2. Esto sería lo que es el efecto Bohr y cómo se explicaría de esta manera
como la concentración de protones, es decir, el pH en el sitio exacto donde se va a liberar si se va a liberar el oxígeno desde la hemoglobina, pues puede cambiar debido a esto, ¿ok? Sin embargo, tenemos que conversar un poco más de lo que es el 2,3-bifosfoglicerato. Y para eso quiero hacer referencia a lo que es la hemoglobina F o hemoglobina fetal. Esta hemoglobina se va a sintetizar de manera normal, pero solo durante el desarrollo fetal. También es un tetrámero y está constituida por dos cadenas alfa, que son las mismas cadenas que encontramos en la hemoglobina A, y dos cadenas denominadas cadenas gamma, sustituyendo a las betas que hemos conversado hasta ahora. ¿Ok? Entonces, es así como se forma, pues, la hemoglobina fetal. ¿Qué pasa con esta hemoglobina fetal? Que bueno, justamente tiene mayor afinidad por el oxígeno y esto es debido a que las cadenas gamma carecen de algunos aminoácidos que tienen carga positiva y que se encargan de fijar el 2,3-bifosfoglicerato. El 2,3-bifosfoglicerato se encuentran sustituyendo o se unen a las cadenas beta en este caso. Ahora, para conversar de esto, recordemos que para que la hemoglobina pueda funcionar eficazmente, se requiere que se mantenga estable el estado T hasta que, bueno, se una suficiente oxígeno para que se transforme en la hemoglobina oxigenada y que esté en estado E. Sin embargo, el estado T de la hemoglobina es muy inestable. Esto hay que tenerlo en cuenta y se forzará el equilibrio un poco hacia el estado R cuando pues se libera el oxígeno en condiciones fisiológicas. Por lo tanto, se requiere de algún mecanismo adicional que estabilice la forma T de la hemoglobina. Este mecanismo se descubrió hace muchísimo tiempo y la hemoglobina pura, cuando se estudia de manera pura, se une al oxígeno de una manera más firme que la hemoglobina que está en los hematíes. Es importante hacer la diferencia o saber que la diferencia se debe entonces a la presencia de esta molécula denominada 2,3-bifosfoglicerato. Este compuesto 2,3-bifosfoglicerato es muy aniónico y está presente en los hematíes, como les había nombrado anteriormente, aproximadamente a la misma concentración de la hemoglobina, es decir, 1 a 1, aproximadamente 2 milimolar. Sin embargo, el 2,3-bifosfoglicerato de la hemoglobina sería, o la hemoglobina, pues sin este 2,3-bifosfoglicerato, pues sería un transportador de oxígeno bastante ineficaz, puesto que solo liberaría una pequeña porción de el oxígeno. Por lo tanto, es bastante importante saber. Ahora bien, la pregunta sería es cómo disminuye el 2,3-bifosfoglicerato la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno de ese modo tan significativo. Y esto pues se descubre haciendo pruebas con hemoglobina cristalizada, o sea, esa estructura cristalizada de la hemoglobina y uniéndola al 2,3-bifosfoglicerato, donde se revela que esta molécula pues se sitúa en un sitio específico que solo existe cuando la hemoglobina está bajo la forma T. Este centro o este sitio es un centro que se forma en el tetrámero de la hemoglobina, como les había dicho, entre las subunidades beta. Cuando se produce la transición de T a R, este bolsillo se colapsa y libera el 2,3-bifosfoglicerato. Así pues, entonces, sabemos que el 2,3-bifosfoglicerato se instala ahí. Para que tenga lugar la transición estructural entre T y R, primero deben romperse los enlaces entre la hemoglobina y el 2,3-bifosfoglicerato. Como les decía, el 2,3-bifosfoglicerato está cargado bastante negativamente. Entonces, los sitios donde que ocupa el 2,3-bifosfoglicerato es un sitio que está compuesto en esa hemoglobina por aminoácidos que tienen carga positiva al pH donde se encuentra. Entonces, eso es lo que ayuda. Y bueno, la regulación de la hemoglobina por el 2,3-bifosfoglicerato, pues se debe nombrar porque el 2,3-bifosfoglicerato no aparece en
en nada que estuviera relacionado con el oxígeno como tal. Pero esta molécula es con que la hemoglobina realiza la función primordial. Por esto, las moléculas que les he nombrado hasta ahora, entre esas el 2,3-bifosfoglicerato, el CO2, el bicarbonato y todas estas moléculas, y por supuesto la protonación o los protones que están libres, se les denomina, como les decía al principio, efector alostérico. Es posible que se produzca pues, la regulación por una molécula que esté relacionada con el oxígeno, porque el efector alostérico se une a un centro que es completamente distinto al que se une el oxígeno, y por eso se les denomina como efector alostérico, y el comportamiento de la molécula sí sería una molécula alostérica. Pero esto lo vamos a volver a encontrar cuando hablemos de la regulación enzimática un poco más adelante. Ahora, ¿por qué me detenía acá justamente en la hemoglobina fetal? Bueno, la unión del 2,3-bifosfoglicerato a la hemoglobina tiene dos consecuencias fisiológicas bastante importantes. El gen de la globina que se expresa en el feto es un tanto diferente que el que se expresa en el adulto. De allí, pues los nombres distintos. Los tetrámeros de la hemoglobina fetal, como les decía, pues contienen dos cadenas alfa y dos cadenas denominadas gamma. ¿Ok? Esas cadenas gamma tienen, pues, son idénticas o muy cercanas, quizás en un 70% a la secuencia de aminoácidos de la cadena beta. Pero hay un cambio que es muy notable, y ese cambio es simplemente la sustitución de la histidina 143 de la cadena beta por una serina. Justo en ese sitio es en donde se unen 2,3-bifosfoglicerato. Esta sustitución elimina dos cargas positivas que están en ese centro. Recordemos entonces, 2,3-bifosfoglicerato negativo, y cuando se eliminan estas dos cargas de ese centro, se produce esa unión, ¿ok? Y eso lo que hace es disminuir la afinidad de la hemoglobina fetal por el 2,3-bifosfoglicerato. Al disminuir esta afinidad por el 2,3-bifosfoglicerato, pues aumenta la afinidad de la hemoglobina fetal por el oxígeno. Entonces, de esta manera, pues, la afinidad para unirse al oxígeno fetal, el oxígeno que viene a través de la sangre de la madre, aumenta bastante. Esta diferencia de afinidad por el oxígeno es lo que permite que sea transferido ese oxígeno con mucha eficacia desde los hematíes maternos a los fetales. Aquí vemos otro ejemplo de duplicación génica que también vamos a hablar mucho más adelante, porque es algo de la especialización y por supuesto es un desafío para la biología.